Mira, viene. Esos son los movimientos de un youtuber de éxito. Mira, 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 mira. Mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve. Puff. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va eso? Hoy se viene un día muy guay, es porque nos vamos a Valladolid. Voy a ir con el Subaru y vamos a ir al campeonato de resistencia y de darle zapatilla. Yo voy a estar como comentarista junto con Nacho Drift y otros youtubers. Y bueno, va a ser una experiencia muy guay. Así que nada, no me voy a enrollar, me voy a montar en el Subaru y tiramos camino de Valladolid, que me quedan unas 6 horas y cuarto de viaje, contando con que no para comer. Que al final, entre que para comer y todo, pues se miran 7 y algo. Así que nada, vamos a salir ya, que tengo muchas ganas de estar allí. Hoy es viernes, día 25 de junio. Mañana 26, cuando es la carrera, son 12 horas de resistencia. Se empieza a las 4 de la tarde y se acaba a las 4 de la mañana. O sea que va a ser diurna y nocturna. Yo creo que va a ser una oportunidad genial. Así que nada, vámonos para allá. Ha elegido usted gasolina Eratec 95 ml. Bueno, 2 horitas de camino que llevamos. Aquí nos marca que nos quedan otras 3. Voy a parar a echar, bueno, pues las necesidades básicas como ser humano. Y luego aparte pues comeré algo para aguantar un poquito, pues son las 12:30, para aguantar hasta las 2 doy algo para comer. Bueno, 3 horitas. Salimos de nuevo, vámonos. Aguantamos yo creo que 1 horita y media, 2 horitas, comemos y ya estaremos muy cerquita del circuito. Bueno, mientras el TikTok pues de comer tenemos chorizo con un poco de pan y de verdad mi flat white de Coca-Cola cero. Bueno, ya hemos hecho la paradita para comer. He parado antes de lo que tenía previsto, pero es verdad que ya lo que me queda es atravesar Madrid y luego un poquito más. Y sé que el tiempo en el que iba a atravesar Madrid era la época en la que me iba a dar hambre, porque he desayunado temprano y digo, mira, pues me lo voy quitando ya de en medio, he comido, ¿ves? Pero bueno, ahora cogemos carreterita y es chill. Me voy a pillar un cafelito de estos fresquito porque hace un calor terrible y continuamos para el FK1. Bueno, hace un par de horitas que comí, cafelillo y nada, descansamos un poquito y seguimos. Ya nos quedan unos 50 minutos. Me lo estoy tomando de paseo el viaje, no tengo prisa por llegar porque en el fondo la resistencia es mañana, por lo tanto hoy voy a echar el día y tampoco quiero llegar tempranísimo porque va a ser un día allí en el circuito, así que no tengo prisa ninguna, estoy disfrutando del camino. Así que nada, descansito, descansamos 5 minutillos o 10 y ya pegamos el último apretón. Bueno, pues ya estamos por aquí, acabo de llegar ahora mismo al FK1. El Miatilla con el que va a correr el señor H, Nacho Drift, Xavi de Su Pollo Bueno Ahí y el señor Joaquín Neuhaus. En fin, tiradísimo al suelo, la verdad es que está increíble el coche.
Ojalá que sea posible, si no, pues hacemos instalación nueva. Es que es lo que hay. Tiene que ser. Los focos están quemados, no es de que estén todos volados, nomás si será eso. A ver, no están las luces, pero se habrá. No, pero también tenemos que tener luces. Miquel, un placer saludarle. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Cómo estás? Pues va bien. Bien, voy a hacer aquí, hombre, la review. Haceros aquí, ¿qué tal? Gracias. ¿Y tú qué niño? Nacho está disimulando, haciendo como que sabe currar, pero bueno, nada, aquí no hay puta idea, nada. No tiene ni idea de nada. La típica, apretando la rueda con un destornillador, no, la típica foto. Venga, ponte para la portada, sí. Claro. Esa es la miniatura. Bueno, el problema que tienen aquí en el MX5 ahora mismo es que no funcionan ni las luces de posición ni las cortas. Sí funciona feno, sí funciona intermitente. Y bueno, están simplemente terminando algunos detallitos de tema de iluminación porque esta resistencia se corre de día y se corre de noche. Es muy importante que haya luces. Así que nada, aquí están de lío. Yo me estoy dedicando simplemente a mirar. Yo hago como buen español, aquí trabajan y yo miro. ¡La tinga! Como buen carro noventero, 2 pernos y desarmas todo. Sí. A ver. Ahí. 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 Yo no caigo. A ver. Uy. Lleva aquí unas patillitas. Ya, pues igual se no hay luz atrás. Ya, pero a lo mejor se han fundido todas las bombillas, que también puede ser. Todas a la vez, un poco raro, ¿no? No, están bien. También, ¿no? Y la mosquita puede cargar los cojones. La cara de concentración, ¿eh? Desconecta la tecla, ¿vale? Ahí no viene. Esos son los movimientos de un youtuber de éxito. Mira cómo lo mueve, ¡Pof! He traído los mocasines de competición, ¿eh? Hombre, que nos falten unos mocasines buenos ahí. Dale ahí. ¡Rebat! 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 ¡Más! ¡Arr, el barco! Venga, niño, dale. Hola, buenas, bienvenido a las precisiones del drift. Al cielo con ella. Esto no pesa mucho. Cuidado que la ventana, o sea, que la puerta se viene abajo. Todo esto te toca a ti, ahora. ¿Sí? Sí, si quieres. A tomar por culo. Su nombre es Joaquín El Cena. Joaquín El Cena. Juan El Juan Cena. El Cena. Uy, que se me caen las gafas. Ah, mira. Hostia, mira. Yo parece a lo random un tío de Bienvenidos, hola buenas, bienvenidos a la mansión youtuber, Oh, versión low cost. Juan Encinas. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto que es para lavarte los huevos aquí? Chicos, buenas noches. Esta la ponemos ahí debajo. A eso es.
Estaba esperando el hijo puta. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en la especie de casa que tenemos, que es como una casita rural increíble. O sea, os voy a enseñar un poquito así por encima para que lo veáis. Aquí están los coches aparcados, el mío está afuera. Tenemos un spa. Literal, que tenemos un spa. Y bueno, algunos baños y eso, la habitación está muy guay. Hasta aquí el vídeo de hoy, simplemente era para enseñaros un poquito lo que ha sido el proceso, el viaje, ir al circuito y todo. Y mañana, bueno, pues grabaré algunas cosillas, dejaré la GoPro y grabaré un poquito lo que es el principio antes de ponernos a comentar. Y seguramente pues usaré vídeos del propio directo del Dale Zapatilla, donde estaremos comentando Nacho y yo, H, en fin, y quien se venga. Así que nada, mil gracias a todos por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, pues dejar un buen like. Y tendré aquí en la descripción el enlace a los perfiles de todos los youtubers con los que hemos estado hoy. Así que nada, chavales, un abrazo.